Detrás del relato. Hacemos foco sobre lo que te ocultan los grandes medios, entre operaciones mediáticas y globos de colores. Detrás del relato. En Desde Abajo, un espacio para hablar. Luego de las sucesivas dictaduras que tuvieron lugar en nuestro país, la deuda externa llegó a niveles alarmantes. La cantidad de préstamos solicitados a los reales pensadores de la serie de dictaduras que se sucedieron en Latinoamérica, el gobierno de Estados Unidos, fueron de un número descomunal. Durante el alfonsinismo y el posterior neoliberalismo, la convertibilidad y demás políticas privatistas, el endeudamiento con el FMI y el Banco Mundial embargó nuestro país, nuestros proyectos y las fuentes de trabajo. Luego de la eclosión económica del 2001, o mejor dicho, durante este proceso de quiebre socioeconómico, el endeudamiento argentino se convirtió en una papa caliente que ninguno de los 5 presidentes que se sucedieron en una semana luego del estallido social no supieron cómo resolver. Cuando asume Néstor Kirchner, propone un plan de desendeudamiento para dejar atrás tantos años de dominio prepotente por parte de las políticas conservadoras impuestas por los mandatarios en Washington, lo cual obviamente fue duramente criticado por los grandes medios de comunicación locales. En 2005, año donde la Cumbre de las Américas se conmemoró en nuestro país, arribó a nuestro territorio George Bush en una Mar del Plata muy fría pero repleta de pueblo. Los esperaba una comitiva de resistencia implantada con Chávez a la cabeza y en la que participaron Evo Morales y Rafael Correa, entre otras tantas figuras ligadas al campo de la militancia popular latinoamericana, acompañados de una inmensa multitud que gritó junto al líder bolivariano «Alca, al carajo», vociferando terminar con la intervención colonizadora sobre nuestro territorio y sobre nuestra economía. Latinoamérica se levantó representada en una serie de presidentes que por primera vez en la historia representaba justamente a sus pueblos. Muy alejado de los presidentes que en los 90 eran caudillos de los poderes concentrados, como Menem en nuestro país o Sánchez Lozada en Bolivia, símbolo del imperialismo norteamericano sobre nuestra soberanía democrática. Desde el 2005, año en que se comienza a pagar el Bodem 15 y en el que Néstor Kirchner pagó el Fondo Monetario Internacional 9.600 millones de dólares, materializó algo que fue mucho más que pagar una deuda. Pagarle al fondo fue tomar la decisión de que la Argentina iba a comandar la economía nacional sin recetas ni órdenes recibidas de afuera. No fue solamente el pago de un préstamo. Fue una decisión irrevocable de autonomía política, económica y social. La diferencia más notable y destacable es que cuando se pagó al FMI, se lo hizo con este principal objetivo. En cambio, la intención de pagar hoy a los holdouts, o como mejor se describe para nuestra idiosincrasia, los fondos buitres, es que pagando este 7 y pico % de los acreedores, no va a desendeudarnos o va a permitir la apertura del ingreso de divisas a nuestro país, ya que el 93% de los acreedores que ya han acordado su pago iniciarían las presiones correspondientes a cobrar lo mismo que dictaminó Griesa para estos pocos. Comparar la reestructuración de la deuda desde 2005 a 2015, que tenía como principal objetivo la independencia económica y la soberanía nacional, con este intento de derogación de la ley de pago soberano y ley Cerrojo, amenazando al pueblo con la obligatoriedad del pago o el ferviente y esperado ajuste, no es más que la intención de un gobierno neoliberal de obedecer y hacernos obedecer a todos los mandatos y decisiones de nuestra economía en escritorios bajo bandera yanqui. El 8 de marzo falleció Aldo Ferrer, ex ministro de Economía de la Nación y fue embajador del último gobierno de Cristina Fernández en Francia. En su homenaje, y como un último aporte suyo al país, desarrollamos algunos aportes suyos con respecto a la negociación con los fondos buitre. La suposición que después del arreglo con los buitres van a llegar las inversiones es una ficción. Ningún inversor, argentino o extranjero, que tenga un buen proyecto, deja de realizarlo por el conflicto con los buitres. El buen clima de inversiones depende de la gobernabilidad de la economía, la paz social, la seguridad jurídica, los espacios de rentabilidad y el ritmo de transformación de la estructura productiva
para incorporar tecnología y valor agregado. El pago a los buitres no es suficiente para que las agencias evaluadoras de riesgo mejoren la calificación de la deuda argentina, con la consecuente baja de la tasa de interés. Es previsible que exigirán, además, un plan económico y financiero respaldado por el FMI. Es por estas y otras razones que el acuerdo con los buitres no resuelve ningún problema fundamental ni garantiza la baja de la tasa de interés y la entrada de inversiones extranjeras. En resumen, el acuerdo es útil porque remueve algunos obstáculos, pero no indispensable. Aldo Ferrer. Y para aclarar y poner un poco de luz sobre todos estos temas y comprender un poco más, nos acompaña en el piso Luciano Campetela. Él es licenciado en Letras, profesor del Instituto Avance y becario doctoral del CONICET. ¿Cómo estás, Luciano? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, ¿vos? Bueno, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar acá, primero entre compañeros y segundo en este barrio tan mítico, ¿no?, de la ciudad. La ciudad de Villamitre, ¿no? Sí, la ciudad de Villamitre. Yo soy residente convoca. del barrio Pacífico, ¿no? Esa es mi actual residencia, pero bueno, siempre es un placer venir acá. Es lindo cruzar las vías, venir para este lado. Hace más calor de este lado. Sí, es cierto. Sí. Tiene una autonomía propia, ¿no? Climas subtropicales. Climas subtropicales, no llueve. Claro. Nah. Bueno, Bien. quería empezar esta entrevista haciéndote una pregunta un poco en base a lo que veníamos hablando dentro de la editorial de hoy, de la columna de opinión de hoy, de cuál sería el resultado o las consecuencias de este posible acuerdo, a nivel económico, claro, pero también desde lo social. ¿Cuál sería el impacto después de este acuerdo? Bueno, en principio, digamos, el gobierno macrista lo que está esperando con este acuerdo con los buitres, o bueno, como el propio gobierno lo llama, ¿no?, holdouts, un término que en realidad es un eufemismo porque trata justamente de correrse, digamos, de la verdadera función que tienen estos fondos especulativos, tiene que ver con reabrir la puerta al financiamiento, ¿no? O sea, tenemos que reconocer que la Argentina está en un default técnico, que hace muchos años ya que no recibe financiamiento externo, salvo en situaciones particulares, sí. Y un poco lo que espera el gobierno es volver a abrir la puerta del financiamiento, ¿no? Pero a su vez también se presenta como una suerte de panacea que resolvería todos los problemas económicos de la Argentina. Tal cual. ¿En qué sentido? Vuelve el financiamiento, vuelve a crecer la Argentina, vuelven mágicamente las inversiones. Capital extranjero para el desarrollo. ¿no? Como y que eso se genera un contexto favorable. ¿Podría llegar a reproducir desarrollo en nuestro país? No, de hecho, uno de los últimos dichos de Pratt Guy, ¿no?, que fueron verdaderamente una extorsión, esta idea de que o se paga a los buitres, que aparte tienen un grado de cinismo tremendo, ¿no? Porque dice o se paga a los buitres o se cae en un ajuste, cuando en realidad lo que venimos haciendo desde el 10 de diciembre justamente es un ajuste, sí. ¿no? Y digamos, el ajuste va a ser inevitable aún con el arreglo con los fondos buitres. ¿Por qué? Porque para poder beneficiarse, digamos, el arreglo, ¿qué es lo que permitiría? Reducir un punto en el interés que debe pagar el gobierno para endeudarse con el exterior, ¿no? Y para que esa reducción sea verdaderamente significativa, la Argentina tendría que demostrar un crecimiento económico del 7,5% del producto. O sea, crecer en la producción anual de bienes y servicios en un 7,5%. ¿no? Claro. Que fue un crecimiento, digamos, de las primeras épocas del gobierno de Néstor Kirchner, cuando se hablaba del crecimiento a tasas chinas, que fue una situación realmente inédita y que en un contexto mundial actual, digamos, con una recesión muy importante a nivel global, sería verdaderamente una proeza que la Argentina pueda crecer a esa tasa, ¿no? ¿Y por qué crees que en los últimos años no se han hecho inversiones supuestamente acá en Argentina? ¿Por qué los medios de comunicación dicen que no hay inversión de capital extranjero? Eso creo que tiene más que ver con un lugar común, digamos, en el que suele caer el liberalismo, ¿no? Cuando cuestiona, digamos, a los gobiernos que han tratado de inclinar la balanza hacia los sectores populares, ¿no? Esta idea de que la economía está cerrada, de que no hay conexión con el mundo, de que no recibimos inversiones, cuando en realidad es totalmente falso, ¿no? Sí. O sea, hay determinados sectores de la economía que han recibido inversiones extranjeras, que parte, digamos, del crecimiento de los últimos años del país tiene que ver con esas inversiones. Incluso ha habido una inversión pública muy significativa, que la podemos ver en muchos sectores, como obra pública, inversión social, etcétera, etcétera, ¿no? Supuestamente se piden estas inversiones de afuera, o se pide este capital extranjero precisamente para infraestructura local, o para hacer rutas, o para hacer obras públicas,
¿Vos creés que esto puede llegar a ir directamente a este tipo de obras? No, eso también es falso, porque en realidad todo lo que es infraestructura se maneja en pesos en gran medida. Salvo algún insumo en particular que requiere dólares, el resto se maneja en pesos. O sea que es totalmente falso que sean necesarios los dólares para financiar infraestructura. Eso es también una manera elegante, digamos, de ocultar que lo que se intenta en realidad es hacer grandes negocios para unos pocos en lugar de obras para la mayoría de la población, ¿no? O sea, instalar un proyecto nacional distinto, muy distinto al anterior, que obviamente genera excluidos, desempleo. Hoy creo que el desempleo hoy había llegado a 2 dígitos, el 12%, así que bueno, no creo que genere mucho desarrollo precisamente. Totalmente, y además como decía recién, como comentabas muy bien en el último texto que escribió Aldo Ferrer sobre este problema, el acuerdo con los fondos buitres no resuelve ninguno de los problemas estructurales de la economía, ni Tal la cual. inflación, ni la caída del superávit comercial, ni el desequilibrio fiscal, ninguno de los problemas. Y menos por lo que hemos visto últimamente, menos en los términos en los que se está planteando este acuerdo. Le recordamos a la audiencia que los fondos buitres son el 7%, creo que lo dijimos recién al comenzar la charla, el 7% de los acreedores, del total de los acreedores que la Argentina le debía dinero. Ujú. Y Paul Singer, que es uno de los cabeza del grupo NML, uno de los grupos de los holdouts, entre otros tantos otros fondos buitre, arregló o se puso condiciones que son prácticamente ridículas, por así decirlo, y terribles. Incluso una de esas condiciones es la derogación de, como decía Nati en su columna, la derogación de la ley Cerrojo Ujú. y de la ley de pago soberano. Se olvidaron de aquella resolución que se aprobó gracias por 136 votos positivos en las Naciones Unidas el noviembre del año pasado, octubre, Sí, noviembre del sí, año fue, pasado. creo que en octubre, sí. Bueno, Sí, sí. que garantiza que esto que nos pasó a nosotros, o sea, que nos impidió seguir reestructurando nuestra deuda soberana, le ocurra a otros países en las mismas condiciones que Argentina. Ujú. Así que, ¿cómo ves vos eso? Porque realmente yo leo, el otro día estaba leyendo, lo tengo acá, una nota que salió el domingo de Alfredo Zayat en página 12, en donde plantea todas las condiciones que puso el fondo de NML de Paul Singer al gobierno argentino y por supuesto en connivencia con el manejo judicial, entre comillas, que está haciendo el juez municipal Tomás Griesa, ¿no? Exacto. Bueno, eso me parece que es un punto fundamental. O sea, lo primero que hay que dejar en claro es que no se trata de una negociación, porque si hay una negociación, se supone que las dos partes van a tratar de Claro. llegar a un acuerdo que sea lo suficientemente beneficioso para cada una de ellas. Ujú. Y esto en realidad es literalmente es entregar soberanía, porque es el acuerdo y digamos, la derogación primero, ¿no? Sí. La derogación de 2 leyes aprobadas por el Congreso, Ujú. ¿no? O sea, que tienen que ver justamente con la soberanía nacional como condición para levantar el embargo y por lo tanto habilitar el pago de los fondos buitre, ¿no? O sea, por lo tanto no hay una negociación, directamente hay una sumisión, ¿no? A un poder extranjero, ¿no? Eso que incluso lo plantea Aldo Ferrer, ¿no? Cuando él dice, bueno, ¿se trata de una negociación o se trata de una imposición, ¿no? Ujú. Yo ni siquiera lo catalogaría como una negociación, ¿no? No, es bastante terrible. Hmm. Iba a leer el comienzo de la nota de Zayat, pero preferimos pasar quizás a hablar de para lo que te invitamos, que es de Aldo Ferrer. Contanos un poco a nosotros y a la audiencia, más que nada, quién era Aldo Ferrer. Bueno, Aldo Ferrer fue un economista argentino muy importante, digamos, que fue, digamos, el que introdujo toda una corriente que se desarrolló en América Latina, que, bueno, recibió el nombre de desarrollismo. En términos económicos se suele hablar del estructuralismo también, que estuvo, digamos, surgió en relación con una institución de las Naciones Unidas que sigue siendo, digamos, la Comisión Económica para América Latina, ¿no? La CEPAL. Sí.
En ese contexto, Aldo Ferrer empezó a desarrollar sus ideas que tenían que ver básicamente con plantear un esquema de desarrollo, es decir, un esquema de crecimiento y de transformación económica y social para el país en un contexto social determinado, por fuera, ¿no?, de las recetas neoliberales o neoclásicas que imperaban y que de alguna manera todavía siguen teniendo mucha fuerza, ¿no? En principio, digamos, él se doctoró en economía, con una tesis justamente sobre el rol del Estado en el desarrollo económico, porque para el desarrollismo el Estado tiene que cumplir un rol fundamental, justamente. Pero un economista, ¿no?, más heterodoxo que ortodoxo. Sí, ¿no? exactamente. Aclaramos para el que está sí. escuchando que no entiende qué Claro. es todo heterodoxo y ortodoxo en la economía. Sí. El ortodoxo, a ver, es conservador, digamos. Conservador, Claro. liberal, es el actual ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, Dios los libre y nos guarde. Y heterodoxo sería Aldo Ferrer, Axel Kicillof. Exactamente, ¿no? ¿Qué sería? También me interesaría recuperar el nombre de Marcelo Diamant, que también fue un economista muy importante de la década del 70. Y Gaguero es, sí. También. Gaguero. Bueno, Héctor Valle, que murió hace poco, que fue el maestro de Mercedes Marco del Pont, la expresidenta del Banco Central, ¿no? Dentro de la heterodoxia entra, digamos, un conjunto diverso de corrientes. La heterodoxia en realidad va desde el keynesianismo, podríamos decir, hasta la economía de izquierda o marxista, ¿no? Un poco entre esos polos está el desarrollismo, ¿no? Así que van buscando una salida alternativa a las recetas tradicionales de la economía ortodoxa. Exactamente, también, ¿no? Y un poco la idea es apartarse de el lugar que tradicionalmente los países industrializados, los países centrales le asignaron a los países en desarrollo o los países periféricos, ¿no? O sea, insertarse en el mundo, no solamente como proveedores de materias primas, sino desarrollar la industria, ¿no? O sea, construir una economía diversificada que pueda integrarse al mercado mundial de una manera más autónoma, ¿no? Esa es un poco la propuesta general. Bien, ¿y cómo comienza Aldo Ferrer con estas ideas de keynesianismo, heterodoxia de la economía? ¿Cómo es que comienza su carrera Aldo Ferrer en un gobierno argentino? Bueno, la primera participación importante, digamos, de Aldo Ferrer es como ministro de Hacienda del gobierno de Oscar Allende en la provincia de Buenos Aires entre 1958 y 1962. O sea, es decir, durante la presidencia de Arturo Frondizi, ¿no?, que es el que se asocia como gobierno desarrollista, justamente, ¿no? Lo importante, digamos, de esa experiencia, además de la gestión económica concreta, ¿no?, que, por ejemplo, una de las cuestiones a destacar tiene que ver con un impuesto inmobiliario que fue muy resistido por las corporaciones patronales agropecuarias en su momento. Lo importante tiene que ver con que él formó un organismo de planificación que se llamó la Junta de Planificación Económica, que dio origen al Instituto de Desarrollo Económico, que es una institución muy prestigiosa que todavía sigue existiendo, que publica la revista Desarrollo Económico, que fue y es, digamos, la revista científica más importante, digamos, en la difusión de las ideas desarrollistas, ¿no? No solamente a nivel nacional, sino también a nivel latinoamericano. Esa es como su primera participación. Y después, ya como en los años 70, ¿no?, durante el gobierno de facto de Livingston, tuvo una participación muy destacada como ministro de Obras Públicas primero y después como ministro de Economía de la Nación, ¿no? De esa época, por ejemplo, lo que se puede destacar es la Ley de Compra Argentino, que es una ley que obligaba de alguna manera a el Estado Nacional de proveerse de insumos de empresas argentinas. O sea, para él el capital nacional tenía que tener un rol fundamental en el desarrollo del país. Y a su vez también otros proyectos de obra pública que fueron muy importantes, como por ejemplo el complejo Zárate-Brazo Largo, ¿no? Esa fue como la concreción, digamos, de ese proyecto que estuvo muy demorado por cuestiones burocráticas. Él fue el que él era ministro de Obras Públicas en ese momento y fue el que... Una mega obra. Sí, sí, exactamente. Hay un libro que él hizo que escribió con Marcelo Ruggier, que es un historiador económico de la Universidad de Buenos Aires, que se llama, que habla justamente un poco de esa historia, ¿no? De cómo fue el camino sinuoso, y un poco la idea de ese libro que salió hace muy poco tenía que ver justamente con mostrar frente a la imagen de un Estado deficiente, burocrático, lento, ¿no? Que bueno, uno siempre esas ideas las asocia con el liberalismo.
mostrar que el Estado también puede ser eficiente en la construcción de infraestructura, en la asignación de los recursos, etc. ¿Y qué fue lo que frenó el flujo de estas ideas mucho más innovadoras que las de la ortodoxia de la economía en el curso de nuestra historia? Bueno, pues estamos hablando claro, de una historia cercana, años sí, 70 y pico. Exactamente. Bueno, más o menos a mediados de los años 70, como que las ideas desarrollistas caen en desgracia, porque se plantea, por ejemplo, en la Argentina, que el modelo de industrialización sustitutiva, que había comenzado con el peronismo, había caducado, no había resultado eficaz, porque bueno, había altas tasas de inflación, porque no había habido un desarrollo significativo de la industria pesada, sí, etcétera. Y ahí entonces empezaron a cobrar auge, digamos, a nivel mundial, y en Argentina también, las ideas neoliberales, ¿no? Entonces, a partir de ahí, Aldo Ferrer y otros economistas empiezan a seguir peleando, a seguir batallando por sus ideas, pero bueno, desde el llano, no ya ocupando lugares en el Estado, sino desde el llano, digamos. Y Aldo Ferrer, no sé si disculpaba la palabra, pero como que responsabilizaba a la dictadura de desvalijar la economía con endeudarse y con este principio del liberalismo o de neoliberalismo fuerte después de los años 60, 70, ¿no? Totalmente. Bueno, también además cuando uno habla de Aldo Ferrer, tiene que hablar de un libro que se llama La economía argentina, que es un libro del 63, sí, que es, bueno, como un clásico de la historia económica argentina, ¿no? Y justamente otra idea fundamental de Ferrer tiene que ver con esta idea de vivir con lo nuestro, ¿no? ¿Qué significa esto de vivir con lo nuestro? Tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con no atar el crecimiento del país, ¿no? A la deuda externa, a los capitales externos, sino de promover el desarrollo de las propias fuerzas productivas, ¿no? Esa idea también es una de las más importantes de Ferrer, ¿no? Bueno, Lucho, muchísimas gracias por haberte acercado al programa. Tenemos que ir cerrando el bloque. Así que bueno, muchas gracias por la charla. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, cuando quieras estás invitado para charlar un rato más con un poco más de tiempo. Bueno, bárbaro, muchas gracias entonces. Bueno, vamos a una pausa y enseguida volvemos con más Desde Abajo. Urbana. Radio Urbana. Nuevo año, nuevas voces. Tenemos algo para decir. Radio Urbana, FM 93.9.